tardes a todos y a todos. Hoy presentamos esta mesa titulada Voces de Mediación Lectora, tejiendo redes comunitarias, y que forma parte de las actividades que se han preparado a lo largo de esta semana para festejar los 25 años del Programa Nacional de Salas de Lectura. Recordemos que este programa, sus protagonistas son miles de mujeres y hombres alrededor de todo el país y en todos los territorios que aman y gozan la lectura y la escritura por placer. Nuestros invitados esta tarde: Sofía Trejorosco, directora del Programa Nacional de Salas de Lectura; Marilina Barona, directora general de publicaciones; y está también con nosotros Ramón Martínez Mancilla. Él es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y es enlace de Chiapas. Ahora voy a dar una breve semblanza de Ramón y estamos esperando, en cualquier momento va a entrar la mediadora Sofía Chiquets, estamos esperándola, en cualquier momento se va a incorporar. Y bueno, en esta reunión queremos primero que nos introduzca Marilina, qué se ha hecho, maestra Marilina, qué se ha hecho en este tiempo, en estos más de un año, en el que se ha trabajado en el programa y que llegamos hoy a los 25 años de este noble y bello programa que es el Programa Nacional de Salas de Lectura. Muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias a todas, a todos, y desde luego, lo más importante, a quienes se conectaron el día de hoy y nos están escuchando desde sus casas, desde sus lugares, desde donde viven. En diciembre de 2018 llegamos, parte del equipo que conformamos el Fondo de Cultura, Educal y la Dirección General de Publicaciones, llegamos a la Dirección General de Publicaciones. Esta parte del equipo tripartita, la comisión fundamental que nos dieron, que era el fomento a la lectura. Entonces, nuestra tarea principal era no llegar y dar un golpe de timón así violento, no llegar y dar un golpe en el escritorio, no llegar y decir borrón y cuenta nueva y aquí lo que importa es lo que nosotros decimos y todo lo demás se acabó. Entonces, lo primero, y que suele hacer la gente cuando llega a un cargo público, es hacer un diagnóstico. Un diagnóstico se puede hacer de muchas formas, un diagnóstico, y de hecho teníamos a la mano informes, teníamos a la mano estadísticas, teníamos a la mano algunas fotografías, en fin, diferentes tipos de libros, varios libros, diferentes tipos de materiales para empezar a conocer qué se venía haciendo en el fomento a la lectura, para entonces ver dónde nos insertamos y qué se puede corregir, qué se puede mejorar y qué se puede retomar y continuar. Los informes, de todas maneras, al revisarlos, al leerlos, mejores o peores, no dejan de tener una parte muy fría. Y lo que hicimos fue, desde el principio, así desde diciembre, es darnos a la tarea primero de hacer llamadas telefónicas. Yo recuerdo bien a la primera persona a la que me tocó hablarle por teléfono, María Cristina Sosa Leiva. Ella está en Mocorito porque, de hecho, si recuerdan, en febrero el presidente fue a Mocorito a dar el banderazo de salida a la Estrategia Nacional de Lectura. Entonces, el primer lugar en el que tocamos tierra, el primer lugar fuera de la Ciudad de México, donde ya establecimos un primer contacto con las salas de lectura, fue en Mocorito, Sinaloa. En fin, me di a la tarea, hablé con María Cristina Sosa, que es una persona que ya venía haciendo fomento a la lectura en diferentes lugares, y eso lo hemos visto mucho tiempo después, igual que alguien que empieza a hacer fomento a la lectura como maestra en su escuela y después deja la escuela porque la jubilan, empieza a hacer fomento a la lectura con sus vecinos, y cuando ya no puede empieza a hacer fomento a la lectura con su familia. O sea, la persona que empieza a hacer fomento a la lectura y que ya le encontró como una forma de vida, lo va a seguir haciendo en diferentes lugares. Entonces, como les decía, sin abandonar la parte, digamos, formal de revisión de informes y demás, nos vimos que la parte más importante era hacer un diagnóstico personal, hacer un diagnóstico cercano, hacer un diagnóstico mucho más vivo. Y entonces nos dimos a la tarea
de visitar, de escuchar, de conocer de viva voz cuáles eran esas experiencias, escuchar eh, este gran número de hombres y mujeres que atendían lo mismo niños, niñas, incluso bebés, adolescentes, con toda la dificultad que puedan tener los adolescentes, hombres y mujeres de todas las edades, incluso adultos mayores, en asilos, en personas en reclusión, en fin, encontramos justo esa diversidad y esa riqueza, pero algo que pudimos detectar, algo que estaba en sus corazones, algo que iba más allá de los informes, algo que decían y no decían, pero que estaba presente, algo que estaba en su mirada, aunque no lo dijeran desde un principio, era que su trabajo de mediación a lo largo de tantos años, algunos realmente 25 años, que hoy justo estamos cumpliendo en estas jornadas 25 años del programa de salas de lectura, lo que la mayor riqueza, o sea, llevar un libro a otros, compartir un libro con otros, palomita, es una gran ventaja. Hacer que ese libro lo lean más personas, dos palomitas. Hacer que ese libro, en torno a ese libro o en torno a la lectura, se conforme una comunidad, eso merece todo nuestro respeto. Eso es algo que, y más en momentos como los que estamos viviendo, esas comunidades lectoras que generó el Programa Nacional de Salas de Lectura y que se siguen generando, creo que esa es la mayor riqueza. Y esa riqueza, lo decíamos hace unos días, son las raíces. No sé si ustedes han visto las raíces de las palmeras. Las palmeras tienen cientos de raíces, no tienen una raíz, son cientos de raíces, me atrevo a decir miles de raíces, una sola palmera tiene miles de raíces, pequeñas, largas, lo que sea, pero miles de raíces. Y esas raíces son las que permiten que la palmera que crece, 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 no se caiga y que permanezca. Esas raíces que tiene el Programa Nacional de Salas de Lectura son estas comunidades lectoras que se han ido formando a lo largo y ancho del país. Los números eran fríos, pero esto era realmente el calor, era la riqueza escondida, la riqueza verdadera que tenía el Programa Nacional de Salas de Lectura. Y eso es lo que hemos estado celebrando. Nosotros nos dimos a la tarea, en especial desde luego el equipo de Sofía Trejo, que esté presente y que la van a escuchar en un momento más. Se visitaron prácticamente todos los estados de la República. Nos tomamos el tiempo no por buenas personas, sino porque era nuestra responsabilidad y porque era lo que se tenía que hacer, de pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, las horas que fuera necesario para escuchar con la paciencia necesaria y conocer de viva voz qué estaban haciendo esos hombres y esas mujeres a lo largo y ancho del país. Sofía, después de Mocorito, de los primeros lugares a los que se bajó fue a Nayarit. Y Sofía ya en Nayarit nos regresó a México y nos platicó. Y ella ya desde ahí tuvo contacto con quienes hacían fomento a la lectura, con jornaleros agrícolas temporales que llegaban a Nayarit. Pero también en esa llegada a Nayarit, ella supo de una persona que diseñó su maletita, su portafolios en el que metía sus libros y los llevaba de casa en casa, una especie de niñopan, de decir, ahora te toca a ti la bolsa con libros, el portafolios con libros, lo tiene que aprovechar tu familia y después va a ir a otra familia. Y empezamos a descubrir esa diversidad de experiencias, esa diversidad hasta dónde fue llevando la voluntad y el interés del fomento a la lectura de estas personas para tener una riqueza de experiencias enorme. Los invitamos también en el programa que tenemos los jueves, que es República de Lectores,
para que quienes nos escuchan puedan conocer semana a semana más y más y más experiencias de este fomento a la lectura. Pero me quedo y comparto esto que es la gran maravilla que son las comunidades lectoras que están detrás y son el sustento real del Programa Nacional de Salas de Lectura. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Marilina. Pues sí, estamos aquí con Sofía Trejo Orozco, quien es la directora del Programa Nacional de Salas de Lectura. Sofía ha tenido una actividad muy fuerte durante el último periodo, porque justo, Sofía, nos comentabas, han viajado por todos los estados, tuvieron cercanía, has visto la nobleza y la belleza de este programa, en el que hay una fusión entre el gobierno federal, los enlaces, tenemos aquí el enlace de Chiapas, pero donde están los protagonistas que son los mediadores y las mediadoras. Acaba de incorporarse Sofía Chiquets, está con nosotros, bienvenida. Sofía, Sofía Trejo, si nos cuentas un poco qué es lo que pasó. Hubo un gran encuentro este año, muchos encuentros estatales y un gran encuentro donde se reúnen ya todos los enlaces para ver cuál es la situación actual, para saber cuál es el número de salas activas, que llega a más de 3,600, y que esperamos que para terminar el 2020 pasemos los 4,000. Pero las estadísticas son importantes, pero lo más importante es lo que ha pasado y lo que pasó a partir de esas reuniones y una publicación, la cual le da sentido a esta mesa que se llama Voces de Mediación Lectora, tejiendo redes comunitarias. Sofía, bienvenida, y si nos puedes contar. Tienes tu micrófono apagado. Pero conste que yo avisé que era rupestre desde el principio. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, soy rupestre, así me presento. Ha costado, pero ahí vamos con la virtualidad. Un gusto estar con ustedes, mediadoras y mediadores de todo el país en estos 25 años. Así es, empezamos el año pasado, hicimos un corte de caja, como bien lo mencionó Marilina Barona. Gracias, Ramón. Gracias, Sofía Chiquet, por estar con nosotros, para sumar estas reflexiones en torno a qué fueron estas jornadas estatales y qué propuesta hicimos a cada uno de esos 30 estados que visitamos. Yo haría el encuadre primero. La narrativa que queremos y quisimos construir en ese momento y queremos construir ahora parte de los derechos culturales. O sea, el fomento a la lectura está enmarcado en los derechos culturales y esa es como la brújula, no podemos perder de vista eso. Y lo segundo es que está enmarcado en el desarrollo cultural comunitario. Si nuestras salas de lectura crean comunidad, esas comunidades son parte de ese desarrollo cultural comunitario. Con esos elementos nos fuimos a las reuniones estatales. Como bien decía Marilina, primero fue Sinaloa y regresaríamos a Sinaloa la semana que entra en un encuentro estatal, y después fue Nayarit y después fue Puebla hasta prácticamente terminar con los 30 estados. Bueno, ¿qué pasaba en esas reuniones? ¿Cuáles eran los objetivos de esas sesiones de trabajo y la propuesta que le llevábamos a los estados y a los enlaces que han sido aliados estratégicos con nosotros? Primero, esto que dijo Marilina, llevábamos tres herramientas para trabajar con las salas de lectura. La primera, las llamadas telefónicas, estas que hicimos, porque nos pusimos todos a hacer llamadas telefónicas a las salas de lectura para tener un sondeo de opinión de su sala, qué actividades, qué acervo, etcétera. Y otro elemento que llevábamos también para estas jornadas fue identificar primero cantidad de población a la que atendían, sus espacios lectores. El segundo momento, ya cuando estábamos en los estados, fue ver cuáles eran las fortalezas, las debilidades y las propuestas de las salas de lectura en torno a sus actividades. Después nos fuimos con sus dones y saberes, es decir, si de algo nos dimos cuenta desde el principio es que los dones y los saberes que tienen las salas de lectura son maravillosos. Son personas, como ya le hemos dicho, es parte de su proyecto de vida el hacer mediación lectora en este país. Es ese voluntariado excepcional que ama los libros y ama sus comunidades y ha hecho una apuesta para la transformación desde ahí.
Y desde ahí se construye cultura de paz, y desde ahí se atienden a niñas y niños jornaleros y a personas migrantes. Y desde ahí se van a los hospitales, y desde ahí se van a los espacios de reclusión. O sea, es tal hospitales, escuelas, es el abanico y diversidad del trabajo de las salas de lectura, que es muy estimulante, le da luz al camino de veras a este país, en el sentido de la mediación, del fomento a la lectura. Entonces, con todos esos dones vimos qué tenían para compartir con otras salas de lectura. O sea, los dones que yo tengo, compartirlos con otras, y qué necesito de las otras salas de lectura. Otro momento fue, ¿cuáles son mis momentos significativos como sala de lectura? ¿No? O sea, ¿cuáles son mis momentos importantes en la sala de lectura? Es decir, mi aniversario, mis fechas significativas. Y posteriormente es con quién me coordino. Ahí viene la clave de toda la propuesta que hicimos el año pasado y que estamos intentando reforzar en este complejo 2020. Con quién me coordino significa que no partimos de cero, que reconocemos que hay coordinación natural de las salas de lectura con otros actores interesados también en el fomento a la lectura. Pero queríamos tenerlos con nombres y apellidos, tenerlos visualmente, hicimos redes, o sea, tejimos redes y hicimos esa devolución a las salas, que vieran con quiénes se coordinaban. Para después, ahora sí, irnos a trabajar por regiones. ¿Por qué por regiones? Hicimos propuestas de mesas de trabajo por regiones, porque era fundamental que las salas de lectura dialogaran. Yo sé que no estamos descubriendo el hilo negro y siempre tengo mi referencia de las senderistas de Jalisco, que llevan creo que 13 o 15 años haciendo fomento a la lectura juntas, varias salas de lectura, y así está ahorita el Sotavento en Veracruz, pero era hacerlo como general, como en todos los estados, que fuera una constante. Sé que hay lazos entrañables entre las personas que tomaron diplomados, y eso es muy grato, pero es abrir ese espectro, que se tuvieran más entre ellas y entre ellos. Y después nos fuimos a hacer una planeación, las grandes pinceladas de hacia dónde caminar con estas regiones, qué propuestas colectivas veían para esa región y qué propuestas veían para sus estados. Después llegamos a Veracruz. Veracruz nos interpeló muy fuerte y nos dijo, está muy bien la planeación, qué bueno que le están haciendo, pero les falta. Porque las salas de lectura, las mediadoras y mediadores quieren hablar de lo que les duele a sus comunidades. Y ahí se cambió la metodología, ¿no? Una noche, ¿no? De trabajo y de mover, hacer, acordar, y se enriqueció esta propuesta de trabajo, y gracias a los estados, gracias a las mediadoras y mediadores. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, metimos los nudos problemáticos que enfrentan las comunidades, vimos qué procesos lectores mitigan esos nudos problemáticos, qué acervo se necesita para abordar esos nudos problemáticos, y además se vio esa región cómo se veía en 2 y 5 años. Entonces, este es el material completito que tenemos. De Veracruz siguieron 19 estados más. Entonces, sí es representativo de toda la riqueza que se dio. Es decir, este material de voces de mediación es el resultado de las voces exactamente de todas las mediadoras y mediadores del país. Yo creo que es el primer material perfectible, por supuesto, pero que tiene esa característica donde están las voces de las y los mediadores, donde están sus puntos de vista, sus agendas, los nudos problemáticos que ven en sus comunidades, lo que le duele a sus comunidades y sus propuestas de procesos lectores. Ya no me quiero extender, pero ese es el marco del que ese es el resultado, este material es el resultado de esas 30 jornadas y de esas sistematizaciones, además de la experiencia del encuentro en octubre con todos los enlaces de Aguascalientes, que a mí me gustaría mucho que esa parte la comentara particularmente Rama. Pero bueno, la propuesta es esa, seguir alzando la mirada, alzar la mirada de mi región, alzar la mirada de mi estado, y algún día, pronto, ojalá, alzar la mirada y tener diálogos interestatales para poder construir después una narrativa nacional del fomento a la lectura y visibilizar como se merece al Programa Nacional Salas de Lectura en todo el país. Gracias. Gracias, Sofía. Sí, bueno, ahora le preguntaremos esto a Ramón, que tiene muy, muy clara esta información, pero me gustaría darle la bienvenida a Sofía Chiquets, que es una gran mediadora de lectura, es un ejemplo de cómo las salas de lectura tienen características especiales y crean núcleos entre comunidades que se encuentran por cierta circunstancia
además de la pasión y el amor por la lectura y el libro. Quiero dar una pequeña semblanza de quién es Sofía para quien nos está escuchando. Sofía Chiquets es licenciada en literatura dramática y teatro, tiene una maestría en educación, es profesionista con hipoacusia, que es la deficiencia en la capacidad para percibir los sonidos en su intensidad habitual. Es activista en pro de la visibilidad de la comunidad hipoacúsica y sorda. Recibió en 2017 la medalla al Mérito Ciudadano de la Persona con Discapacidad por el Congreso de Baja California Sur en el rubro de artístico-cultural. Es docente desde hace 25 años, tiene una experiencia grande en gestoría cultural, es cofundadora del Festival del Poeta Manuel Mapes Arce, que lleva ese nombre, y que se lleva a cabo anualmente en Tuxpan, Veracruz. Es mediadora de la sala de lectura itinerante Capitán Constantino Urrutia, que ya cuenta con más de 20 años de trayectoria. Ha publicado en revistas, portales de literatura, poesía y cuento. Tiene publicado un libro ilustrado llamado Hortensia, una pollita fenomenal, que se trata sobre la sordera infantil. Actualmente es directora de Hipacúsicos, Sordos e Implantados, Comunidad México. Bienvenida, Sofía, y quisiéramos escucharte a partir de esta experiencia que pudiste tener en estas reuniones y de este material que se recopiló a lo largo del último periodo en las salas de lectura. Tu audio está apagado, Sofía. Ok, ahora sí ya me escuchan bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, mira, este tomo de Voces de Mediación Lectora era muy necesario. Era necesario un alto, un momento de reflexión colectiva, una memoria escrita del lugar en donde estábamos como programa para poder alzar amarras y avanzar. Eso es definitivo. En esta publicación tenemos una radiografía humana de los avances, fortalezas y áreas de oportunidad de todos los niveles que conforman el universo que es salas de lectura. Era una urgencia y un clamor de todos revisarnos. Fortalecernos por medio de este análisis y tener una brújula veraz para poder modificar el rumbo. Mi nombre es Solani y te recomiendo Silvia y Piano. En esta publicación, no sé si me escuchan. ¿Sí? Escuchamos bien, sí, escuchamos bien. Sí. En esta publicación volvemos a priorizar la lectura como una práctica con sentido eminentemente social, con la base en los valores, como una herramienta que nos permite reflexionar sobre nuestro papel dentro de la colectividad y que intensifica nuestra creatividad para mejorar nuestra convivencia en un marco de paz. Aquí está plasmado el trabajo realizado, como bien lo decía Sofía Trejo, del 27 de enero al 15 de diciembre del 2019 en 30 estados, con la construcción por primera vez de una agenda de trabajo para desarrollarla en el 2020. Este documento por fin sistematiza el trabajo realizado cuantitativa y cualitativamente a nivel estatal y regional y condensa todas las experiencias que se rescataron de 3.589 espacios de lectura. ¿Te das cuenta qué maravilla? Se ha crecido muchísimo. Hemos crecido como país lector a pesar de los pesares. En este documento se registran las actividades de fomento lector por regiones, la atención a usuarios, el crecimiento de las salas, los espacios de ubicación y la población atendida. Una publicación más que necesaria, ya que representa la primera revisión de este tipo en el programa que yo recuerdo. El crecimiento nunca es por mera casualidad, es el resultado de fuerzas que trabajan juntas. Y nunca más acorde con los aires que nos mecen en este momento a las salas de lectura. Nunca más unidos que ahora. Muchas gracias. Gracias, Sofía. ¿En dónde estás tú ahora físicamente? ¿En qué estado? Porque has viajado y esta sala de lectura que tienes la has tenido por muchos lugares de la República. Es importante que quienes están escuchando sepan. Bien, en este momento estoy en Paraíso, Tabasco. Hasta hace unos 8 meses estuve en Tuxpan, Veracruz, y 2 años antes estuve en Los Cabos, Baja California Sur, y así nos vamos moviendo. Ahorita estamos en el bello estado de Tabasco, con su calor, con movernos de un lado a otro, pero bien felices, haciendo lo que mejor sabemos hacer, compartiendo experiencias lectores. Muchas gracias.
Bueno, y ahora tenemos también la participación de nuestro enlace en Tuxtla, en Chiapas. Es Ramón Martínez Mancilla, bienvenido. Él es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de su estado. De 1996 hasta la fecha, se ha desempeñado en distintos cargos dentro de la administración pública estatal, sobre todo en el ámbito de bibliotecas públicas, dentro de las cuales destaca haber sido supervisor de bibliotecas, coordinador operativo del proyecto de ferias del libro en el estado de Chiapas, jefe de la Oficina de Fomento a la Lectura y enlace del Programa Nacional de Salas de Lectura desde 2008. Desde enero de 2019 funge como director de la red de bibliotecas del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de su estado en Chiapas. Bienvenido, Ramón, y bueno, pues tú ahora queremos que nos cuentes cómo fue este trabajo desde la otra parte también, desde el enlace, que es también una pieza fundamental para unir todo este gran eslabón, esta cadena maravillosa de lectores. Muchas gracias, Pilar. ¿Qué tal? Un saludo enormemente a Marlene, a Sofía, a las dos Sofías, y a todos los enlaces de los distintos estados de la República. Les envío un cordial saludo. Muy contentos de celebrar estos 25 años del Programa Nacional Salas de Lectura. Tengo la gran fortuna de pues estar desde 1996 más o menos trabajando en el ámbito de las bibliotecas públicas, del fomento a la lectura, y pues me ha tocado pues vivir las diferentes etapas que ha tenido el Programa Nacional con el paso de los años. Si bien yo llego como enlace en el 2008, como enlace ya formal del programa, pues yo veía muy de cerca el origen, el nacimiento de este programa. Me tocó ver cuando pues, el maestro Felipe Garrido hacía el planteamiento en general, cuando se hablaba ya de los trabajos de mediación voluntaria, de la gente que estaba interesada por acercar los libros para fomentar la lectura. Y a partir de ahí, pues bueno, se empezaron a generar pues digamos, el sistema en cómo iba a funcionar un poquito este maravilloso programa, que se ha ido enriqueciendo con el paso de los años, de distintas maneras, pero siempre consolidándose con el gran trabajo de mediación lectora que hacen los mediadores en todo el país. Quisiera centrarme específicamente, por ejemplo, en este fabuloso trabajo. Yo me he dedicado desde la tarde de ayer, tarde, noche y toda la mañana, me he dedicado a analizar este fabuloso trabajo, Voces de Mediación Lectora Tejiendo Redes Comunitarias, porque quisiera yo comentarles que para el estado de Chiapas este programa ha sido realmente de vital importancia. Durante muchos años caminamos a la par del Programa Nacional de Lectura que implementaba la Secretaría de Educación a través de rincones de lectura también, y se habían sumado otros programas que desafortunadamente pues ya no están actualmente funcionando, y pues prácticamente nos hemos quedado solitos nosotros, el Programa Nacional Salas de Lectura, pues tomando la batuta de todos estos procesos tan maravillosos que se llevan a cabo en el país, ¿no? Entonces, quisiera hacer una referencia específicamente a los datos tan importantes que nos permiten a nosotros como enlaces, pues tener toma de decisiones, analizar por dónde vamos caminando, si nuestro accionar como enlaces es el correcto o si tenemos que virar el camino hacia otro sentido. Y entonces, pues desde el establecimiento de las jornadas, que en el caso específico de Chiapas, se realizó en el 8, 9 y 10 de noviembre del 2019. Tuvimos la grata presencia de Sofía Trejo aquí en nuestro estado, y fue la primera vez que reuníamos a 66 mediadores de salas de lectura, todos juntitos en un gran salón. Y se acordará Sofía Trejo de lo intensos que fueron esos 3 días, ¿no? Donde precisamente platicamos de esto que hoy habla este ejercicio tan importante tanto para la Dirección General de Publicaciones como para los institutos de cultura de los estados, para los enlaces, para los mediadores, porque a través de este ejercicio nos permite realmente evaluar cómo está el programa en la actualidad,
yo he estado muy pendiente, he estado muy interesado de darle seguimiento a todo esto que resultó de esta jornada de fomento de lectura en el Estado de Chiapas y que hoy está pues ya plasmada en un documento y sin duda será de mucha ayuda para poder tomar decisiones y poder ver qué también vamos o qué tenemos que fortalecer. Quisiera comentarles así rápidamente que, bueno, que en Chiapas existen 66 salas de lectura y que este trabajo de voces de mediación lectora pues nos ha permitido reconocer qué fortalezas tenemos en el estado de Chiapas, pero también cuáles son nuestras debilidades. Casi analizando la propuesta de voces de mediación lectora, pues considero que en general en el país tenemos las problemáticas muy similares, pero un común denominador de la mayoría de los estados es el trabajo tan valioso que realizan los mediadores de salas de lectura en el país. A través de este ejercicio de las jornadas pudimos identificar los vínculos y los actores, el trabajo colaborativo que ahí, por ejemplo, en el estado de Chiapas nosotros llegamos a descubrir que teníamos, que los mediadores nos decían que teníamos que tener mayor presencia con ellos, que teníamos que tener mayor vinculación y es cuando más candente se puso en esta jornada, ¿no? Pues porque es cuando de alguna manera sabemos que tal vez lo que hemos hecho no ha sido suficiente para pues, a poder acompañar, que es uno de los principales objetivos en la mediación lectora, ¿no? Ver cómo podemos hacerle para ir acompañando a los mediadores con acervos, con capacitación, con presencia en sus salas de lectura, desarrollando actividades. Y esta parte, en el caso específico del estado de Chiapas, pues sí nos llamó mucho la atención. Comentamos también en estas jornadas los momentos emblemáticos, las agendas para el fomento de la lectura en Chiapas. La mayoría de ellos, por ejemplo, coincidía en un 24% que debía haber mayor vinculación institucional, pero también hablamos de la identificación de saberes y la relación la relación que teníamos en de coordinación entre las salas y pues establecieron un trabajo conjunto de 12 regiones que de manera particular nos costó un poquito organizarlo porque eran muchísimas gentes y logramos concretar, por ejemplo, 12 regiones de trabajo que bueno, desafortunadamente por el inicio de la pandemia ya no pudimos trabajar. Sin embargo, quedaron constituidas las 12 microrregiones, por llamarle así, y ya se empezaban a generar trabajos, que esta parte es muy importante en función de lo que decía Sofía Trejo, de estas redes comunitarias, lo que decía Marilina, de poder trabajar también en estas microrregiones para poder tener desarrollo comunitario. Ya posteriormente, se hablaba de una construcción de una agenda de trabajo regional en donde se contemplaban actividades, quiénes iban a participar, qué salas de lectura, las fechas, los lugares. Y ya habíamos iniciado nosotros con esta etapa de ver actividades en cada uno de los municipios. Incluso ya empezaban a compartirse incluso acervo como una posibilidad de ir mejorando sus acervos. De quienes ya tenían algunos títulos repetidos, pues tenían esta posibilidad de poder intercambiarlas. Y de ahí se generaron también los nudos problemáticas, que eso nos ha igual permitido tener un mayor conocimiento de qué pasaba al interior de las salas de lectura. Y se mencionaron asuntos como inseguridad, violencia, pobreza, el poco interés a veces de la gente, a veces el desinterés por los textos en lengua materna, que ese es un tema que tenemos pendiente también de trabajar, de poder visualizar. Y, por supuesto, la desintegración familiar, que en el caso de Chiapas, por ser un estado tan complejo, resuenan temas como los temas de migración, temas de pobreza, lenguas originarias, y es ahí donde este trabajo adquiere mayor relevancia porque pues ya nos permite visualizar de una manera más directa, o sea, en qué puntos tenemos que adoptar nuestra próxima estrategia a implementar en nuestras salas de lectura. Ya después de esto también se platicaban sobre qué libros incluso querían los mediadores, que eso no pasaba antes. Eso no pasaba antes, únicamente nos decían, está la caja de libros y ahí les va y repartan a cada mediador, ¿no? Ahora cambió el esquema. Ahora ellos, en esta jornada, los mediadores tuvieron la oportunidad de escoger sus libros, de seleccionar sus libros. Eso realmente les pareció extraordinario a los mediadores porque, bueno,
dentro de un cúmulo de títulos pudieron acceder pues, a cierto número de ellos para que todos tuvieran la posibilidad de tenerlos. Y se generaron las conclusiones, las líneas de trabajo, y se definieron las fortalezas, las debilidades y las propuestas. En el presente documento que estábamos analizando, sobresale, y a mí me llamó mucho la atención, esta evaluación nacional también, porque pues si bien es un programa, lo estamos constituyendo realmente como un sistema nacional. Eso me parece a mí muy, muy interesante, porque al estar de alguna manera el programa caminando a veces solo, pues ya se piensa en constituir un sistema nacional con prácticas lectoras generadores de desarrollo humano y comunitario. Eso a mí me parece muy, muy interesante, muy valioso para la toma de decisiones que podamos implementar. Pues ahí se despierta la posibilidad de un programa nacional integral, pues que responda precisamente a ámbitos de la escuela, pero también al otro ámbito, al de la familia normal, al de los trabajadores, el ver cómo podemos llegar a ellos a través de las salas de lectura para impulsar la lectura como una práctica de sentido social que es tan necesaria en la actualidad, y también pues hablar de una práctica de lectura en favor del bienestar, que es un tema que ha hablado mucho el presidente de la República, y que también pues la lectura permite esto, ¿no? Y generalmente, y algo que me parece a mí muy interesante es que estamos volteando a ver hacia un plan nacional de desarrollo y por ende un plan estatal para poder buscar voluntades políticas que nos ayuden desde los estados, de los municipios, pues a hacer un mejor trabajo. Entonces, termino para no abarcar mucho tiempo. De estas mismas reuniones de Aguascalientes que llevamos a cabo, pues se desprendieron muchísimas fortalezas. Reconocimos entre todos que a través por regiones que se lograron hacer 5 regiones en esta ocasión de Aguascalientes, logramos constituir a la zona noroeste, al centro occidente, el centro y el sur, y eso nos permitió pues igual tener una idea más clara de nuestras problemáticas regionales. El día de ayer tuvimos, por ejemplo, una reunión regional de mediadores, que fue la primera vez que nos pudimos ver tantos mediadores, 18 mediadores del sureste del país, del cual obtuvimos excelentes propuestas de nuestros amigos mediadores, que yo espero que pronto podamos aterrizar en base al concurso de nuestros enlaces. Y regreso un poquito también a las debilidades que salieron de esta reunión nacional de enlaces, pero también vimos cuáles son nuestras oportunidades de desarrollo, ¿no? Yo creo que el mayor beneficio que estamos obteniendo de este ejercicio de voces de mediación lectora tejiendo redes comunitarias es que nos va a permitir tomar mejores decisiones, de saber que el proyecto tiene futuro, y que sobre todo que pues vamos a trabajar en base a los resultados que estamos obteniendo en el momento, y que seguramente pues se van a ir acomodando en el transcurso de la larga vida que yo espero tenga el programa nacional. Entonces, esos son los temas que se trataron de manera general en la reunión de enlaces. Incluso llegamos a ver cuáles eran los temas prioritarios que teníamos que tratar en la mediación lectora. Se fijaba pues el compartir experiencias lectoras entre los estados. Se hablaba también de fortalecer al mediador, a las lenguas originarias, y sobre todo la capacitación y los acervos, los cuales son tan necesarios para los mediadores. Y bien, entonces, esta sistematización, está siendo de gran relevancia para el país, porque nos permite tener una idea más clara y más concisa con todos estos datos que seguramente pues les vamos a dedicar los enlaces de una manera muy especial, con calma, para poder analizar dónde estamos y hacia dónde vamos, Pilar. Muchas gracias, Ramón. Me gustaría, Sofía Trejo, que nos contaras esto de lo que mencionaba Ramón, de este programa en el que tú has estado y recorriste todo estas reuniones, y donde hablas y encontraron en esta investigación, en este estudio, cosas particulares de este país que afortunadamente cada vez lee más. Hemos visto, y ayer lo comentábamos, dentro de esta pandemia, la lectura nos ha salvado. Dice Villoro que la cultura en general nos ha salvado, porque nos da oportunidad de salir con la imaginación y con el conocimiento. Estas salas de lectura llegan a estos 25 años, y tú en este programa se vieron algunas dificultades de las salas de lectura. Por ejemplo, las zonas de violencia en México, que es algo muy, muy particular, bueno, de la región, en general de América Central. Que nos hablaras un poco de esas
deficiencias que se encontraron y de esas grandes oportunidades que se están haciendo y que se ven, como por ejemplo el unirnos por redes. Sí, sí, lo comenté al principio y profundizaría un poquito para cederle la palabra a Marilina, pero, o sea, lo que decía, hay ya buenas prácticas de fomento a la lectura, donde las salas se reúnen, se visitan, circulan acervos y demás. Sí pasa en el país, por supuesto que pasa. Lo único que queríamos nosotros es que fuera en todo el país y que fuera como una constante. Entonces, en el momento en que una sala de lectura está ligada con otra y con otra y con otra de su región, esos espacios, porque sí, mira, lo dije hace rato, tengo presente a Marta de Zacatecas que dijo en el encuentro, nos están ganando los espacios públicos, tenemos que ir por ellos. O sea, la violencia nos está ganando los espacios públicos y nosotros que brindamos, que tejemos comunidad, que cobijamos comunidades, que las construimos a partir del afecto, sí del libro, el libro como exactamente como un elemento de cohesión social, tenemos que ir por ellas. Entonces, lo que encontramos, pero eso fue en Colima, pero eso fue en Veracruz, por eso fue, fue en Zacatecas, pero también en Colima, y fue en Veracruz, y fue en Tamaulipas, donde las salas de lectura reconocen sus contextos precisamente de donde están trabajando, y están buscando, en el momento en que lo que decíamos desde el año pasado y ahorita con mayor énfasis a partir de este contexto que estamos viviendo, es que ninguna sala de lectura se puede sentir sola. No puede haber una sala de lectura que se sienta sola, tiene que estar acompañada con el otro, con la otra, y si me caigo, que alguien me levante. Y que nos trasciendan a los gobiernos, o sea, de eso se trata, que ellas se tengan, que se cobijen. Entonces, lo que han hecho finalmente como salas de lectura por región es que se visibilizan, Pilar, o sea, y los enlaces lo han visto de manera increíble, o sea, Puebla, otro ejemplo, ¿no? La zona norte de Veracruz, otro ejemplo, y ya dije el Sotavento en Veracruz también, o sea, las salas de lectura, en el momento en que se reúne un grupo de salas de lectura, y como ellos me lo han dicho en varias jornadas, la unión hace la fuerza, pues se ven en el Estado, y entonces la negociación por el espacio público, pues es mucho más fácil, el visibilizarse y a ratito ser invitadas por una radiodifusora para ver qué es el Programa Nacional Salas de Lectura, qué haces tú, qué es eso de la mediación. Se vuelven espacios visibles para la sociedad, y en la medida en que son visibles para la sociedad, tienen mucha mayor presencia y son un referente, tanto para las comunidades, para los diferentes niveles de gobierno. Nos falta, tenemos que picar mucha piedra, porque también sigue siendo una constante el de no nos dejan el espacio público, o sea, creen que vamos a vender libros, hay que estar peleando y sensibilizando. Bueno, eso tenemos que seguir picando piedra, pero ciertamente no es lo mismo que llegue sola a una sala de lectura a esto, que llegue una caravana de salas con un festival, con una lectura y con un montón de actividades lúdicas en las salas, a presentarse en un espacio público. Entonces, particularmente en las zonas duras, ¿no? Ahorita me acordé de Ignacia en la zona Totonaca, que decía, yo con la lectura le quito el miedo a los niños. Y le quito el miedo significa, los tengo que reunir porque hay semanas muy duras aquí en esta zona, donde yo los junto a todos y me quedo con ellos y leo y leo y les leo y los cobijo. Entonces, el papel de nuestras salas de lectura, por supuesto que es a favor de la lectura y el placer, el gusto por la lectura, el amor, pero se han convertido en referentes comunitarios que tienen autoridad, que son reconocidos y valorados por sus comunidades. Y en ese sentido, todo su quehacer, yo digo, pues desde que surgieron las salas de lectura, su quehacer tiene que ver con la cultura de paz. Y con esto de tejer lazos de confianza y de amor, sí en torno al libro, pero son espacios que se han ido, o sea, las salas de lectura, la realidad las ha interpelado. Y en ese momento en nuestras salas de lectura se plantean nuevos escenarios porque la realidad se los está pidiendo, porque sus lectores lo están viviendo. Y entonces se enfrentan al bullying, ¿no? Y les llegan niños con problemas de discapacidad, de esto de no tengo suficiente acervo para lenguas originarias. O sea, toda esa gama de realidades o contextos violentos. Entonces, las salas de lectura han creado sus estrategias, han buscado
cómo cobijar a sus comunidades, y yo creo que la mejor manera también de cobijar esas comunidades es tenerse unas con otras y que las regiones se compacten y se tengan, y no son regiones rígidas en absoluto. O sea, si es que se vean con las demás salas de lectura y que alcen la mirada y se vean como estado y luego se vean como región y luego se vean como país. Y en la medida en que podamos hacer eso con todas las salas de lectura, yo muero por un diálogo nacional de que la región del norte del país le diga al sur cómo están trabajando la cuestión con los migrantes, por ejemplo. Porque ahorita ya queremos caminar hacia allá a reuniones por vocación de salas. O sea, nuestras salas de lectura de las diferentes regiones del país, ¿qué tienen que decir sobre la primera infancia? Las salas de lectura de los diferentes estados, ¿qué tienen que decir sobre migración, sobre discapacidad, sobre género, sobre las salas de lectura interesantísimas que se están construyendo solo para mujeres? O sea, hay una gama interesantísima porque están metidas esas salas de lectura y son sensibles a sus contextos. Nunca han estado fuera de sus contextos y eso es muy, muy valioso. Entonces, por ahí están caminando las salas y queremos, obviamente, desde esta relación fraterna y estratégica que tenemos con todos los enlaces del país, seguir impulsando y cobijando esas iniciativas. Gracias. Sí, Marilina Barona, desde la Dirección General de Publicaciones, ¿cuál va a ser la estrategia para las salas de lectura, para los libros que se van a dar? Se está hablando ya y a partir de este estudio de que requieren libros específicos, literatura específica según la región, según el género, según los intereses. ¿Cómo va a trabajar la Dirección General de Publicaciones en este sentido? A ver, uno, ¿cómo va a trabajamos? Uh-huh. Más que cómo va a trabajar, cómo va a trabajamos, porque ya trabajamos. Como decía Ramón hace un rato, o sea, nosotros cuando llegamos, aparte de esto de escuchar que yo decía hace un momento, uno puede llegar al gobierno y también llevársela de muertito. O sea, continuar los programas, llevarlos bien, llevarlos incluso honestamente, pero de muertito. O sea, que sigan más o menos la inercia. Y así te puedes llevar y hacer una buena gestión. O te puedes meter a revisar más allá del diagnóstico, bueno, qué está, qué pasa, qué se puede mejorar, como yo decía también antes, ¿no? Una parte es lo que dice Sofía y que es muy importante. Federico Castillo de Sonora, Ramón estaba presente en un conversatorio que tuvimos antier, y él decía que una palabra clave en salas de lectura es lazos. Y creo que justo este tema de los lazos que establecen las salas de lectura con un libro y que el libro sirve para vincularse con otras personas, es lo que dio pie para que el equipo de Sofía propusiera esa idea de las redes. Esos lazos que generaron y que formaron esas comunidades lectoras, ¿cómo hacemos para que esos lazos, para aprovechar esos lazos de la mejor manera posible y darles, digamos, vitaminas para que estén en todo su potencial? No para beneficiar a la Dirección General de Publicaciones, no, para beneficiar a esas comunidades, a todas las comunidades. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer, para que esos lazos que ya se tienen en la propia comunidad lectora se amplíen a otras comunidades? ¿Cómo hacemos para quienes trabajan con personas en reclusión, platiquen con personas que hacen el mismo trabajo en otros lugares, para que si tienen un problema o descubrieron el hilo negro, pues se lo compartan a los demás y ya saben cuál es la clave azul, cómo avanzar? En las discusiones, por ejemplo, en las pláticas que hemos tenido, los niños y niñas chicos aprenden a leer y les gusta la lectura. O sea, la literatura infantil vuela en todos lados y a los niños y niñas en general les gusta mucho leer. Pasan a la adolescencia y tan, tan. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ese no es un problema de unos, es un problema generalizado. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese problema no sea mi problema, tu problema, su problema, sino que sea algo que lo reflexionemos entre todas y todos y cómo avanzar? Entonces, esos lazos sirven también para poder sortear este tipo de cosas y dar el brinco.
esto ya lo hemos estado poniendo sobre la mesa, pero es muy importante. En ese mismo, perdón, regresando en ese mismo proceso de revisión y la idea de no llevarnos la de muertito, fue que revisamos acervos. Cuando llegamos vimos que había cajas con acervos que incluso ya estaban preparadas, cajas que ya se tenían que ir a otros estados. Y lo que hicimos fue, pues vamos a abrirlas, vamos a revisarlas. Y por decir algo, había libros en braille que se mandaban a todas las salas. Creo que los aquí presentes pueden hasta levantar la mano porque a lo mejor les tocaron libros en braille, pero nunca les preguntaron si tenían personas con discapacidad visual y no solo eso, si tenían personas así que además leyeran braille. Entonces, resultaba que no. Entonces, al principio hicimos incluso una gestión para que muchos de esos libros fueran a bibliotecas que sí tienen áreas especializadas en este tipo de lectura para que se aprovecharan realmente los libros. Entonces, aparte de revisar qué había y cómo mejorarlo, empezamos a hacer un rediseño del acervo y que la gente escogiera cuáles son los libros que más les sirven. Hubo quien dijo, a mí el que más me sirve es, no sé, el cristal con que se mira, por decir algo, y me voy a llevar 10 ejemplares porque yo lo que necesito son 10 ejemplares de ese libro. Y era válido porque nosotros no sabemos realmente cuál es el detalle del trabajo que está haciendo en esa sala. Y si lo que necesita es eso, pues eso es lo que se llevó la persona que trabaja esa sala. Entonces, buscamos la manera que el acervo se aprovechara de la mejor forma posible. Siempre, o sea, el chiste es seguirlo revisando y seguir viendo que el programa pueda mejorar. Lo mismo hicimos con la capacitación. El programa de salas de lectura pasaba por un diplomado que tenía 8 módulos y descubrimos que había personas que tenían 5, 6, 7 años sin terminar el diplomado, que tenían no sé cuántos años y se habían quedado en el módulo 1, en el 3, en el 4, y por angas o por mangas, por una razón u otra, no habían podido concluir el diplomado. Revisamos sesiones y sesiones y sesiones con los capacitadores, con la UAM Xochimilco, que es la que da la validez académica al diplomado, revisamos constantemente qué era, y vimos que podíamos compactar el diplomado, no hacer un diplomado patito, compactarlo, para aprovechar mejor el tiempo de las personas que se tomaran la molestia de ir a tomar el diplomado. Pero también revisamos, aparte del contenido del diplomado, si el diplomado, por decir, costaba 10 pesos, porque teníamos que pagarle los viáticos para que toda la gente fuera al lugar donde se hacía el diplomado, y entonces 50, 60 personas, 100 personas acuden al lugar a donde se hace el diplomado, son muchas personas a las que les tienes que pagar viáticos para que tomen el diplomado. Entonces hicimos un juego de números y descubrimos que, ¿qué pasa si el capacitador va y le pagas honorarios al capacitador, viáticos al capacitador tal, y él va y capacita a esa comunidad? O sea, en lugar de que la comunidad vaya y sea el capacitador. O sea, estuvimos revisando también números para ver de qué forma se aprovechaba mejor. No para ahorrar en el sentido tradicional de ahorro y devuelvo, sino en el sentido de ahorro y aprovecho. Ahorro y ese dinero se va a compra de acervo. Ahorro y ese dinero nos permite otras cosas. Entonces, así estuvimos trabajando en 2019 y eso nos facilitó muchísimo. ¿Hacia dónde vamos hacia adelante? Pues la buenísima noticia es que, y ya la saben en las salas, es que los compañeros, por ejemplo, de capacitación, se tomaron la molestia, estuvieron revisando, estuvieron trabajando, incluso algunos primerizos de meterse a los sistemas y no sé qué, y ya hicieron una propuesta de capacitación a distancia que nos sirve en tiempos de pandemia, que no sabemos cuándo va a acabar, pero nos sirve posteriormente, porque si bien hay muchas comunidades que no tienen internet, una muy buena parte del país puede tener la capacitación a distancia, simultáneamente Tijuana con Yucatán y con Chiapas y con Oaxaca y con Nuevo León. Entonces, esa capacitación a distancia nos va a ayudar muchísimo para avanzar. Y,
y iba a ir algo más. Y el acervo, pues lo mismo. Tenemos un déficit, por ejemplo, ahorita de libros de literatura infantil y juvenil, déficit que no es solo nuestro, que no les hemos dado, sino que tuvo el tema que el fondo se quedó sin acervo infantil y juvenil en diciembre de 2019 y las imprentas cerradas, abiertas a su mínima capacidad. Entonces, estamos tratando de remontar esta cuestión de las imprentas para que vuelva a haber suficiente acervo infantil y entonces ver la manera de poder hacer llegar acervo infantil y juvenil a las salas. Pero estamos revisando, estamos cuidando para brindar la atención de la mejor manera posible. Y como dice Sofía, y lo reitero, y creo que lo reiteramos todos los días, y este aniversario de este aniversario de las salas de lectura se nota que el compromiso con el Programa Nacional de Salas de Lectura es total. Muchas gracias. Me gustaría ahora preguntarle a Sofía Chiquets. Estamos hablando de esta reunión y de cómo las salas de lectura tejen lazos, ¿no? Tú perteneces a una sala o creaste una sala de lectura con características, digamos, particulares, ¿no? Tienes esta sala de lectura, además que es itinerante, porque tú viajas, nos contabas que viajas por todo el país, y esta sala que se llama Capitán Constantino Urrutia, que cuenta casi ya con el mismo tiempo de las salas de lectura, con 20 años tú, ¿cuáles son las características de tu sala de lectura? ¿Qué afinidades encontraste en esta publicación de la cual ya conoces el contenido o parte del contenido? ¿Y cuál es lo que requiere tu sala? Hablaba Marilina de los libros de braille y de los libros especiales. ¿Tú cómo has llevado esta sala que tiene unas características especiales? Bueno, te voy a comentar que mi sala ha pasado, como bien dices tú, por muchos estados. Hemos encontrado diferentes estratos a quienes llevar lecturas. Hemos pasado por casas de descanso, hemos pasado por casas de día, que esto es para la tercera edad, donde hemos encontrado un público muy definido, un público muy exigente. Hemos dado también sesiones de mediación lectora en primarias, a profesores, alumnos, en el CONALEP. Hemos estado en la plaza pública, allá en San José del Cabo. El acervo es infinitamente noble, ¿sabes? Y siempre que ha habido estas jornadas de fomento, estas jornadas en las que nos reunimos los mediadores, yo he hecho una práctica que me ha resultado muy buena. La primera vez, te lo confieso, fue como el burro que tocó la flauta. Dije, a ver qué pasa, y en una reunión con mediadores metí libros que tenía duplicados en mi bolso, llegué ahí y los intercambié con otro compañero. Y me di cuenta que a muchos les gustó y yo me llevé libros nuevos y eso creció mi acervo, libros que no conocían mis lectores asiduos, y eso fue una maravilla. Y de ahí en más es algo que he construido en este caminar con salas de lectura. A mí estas jornadas de fomento lector fueron maravillosas. Estas jornadas en las que nos juntaron por regiones, en la que estuve en Veracruz con todos ellos, porque creamos alianzas, ¿sabes? Creo que alguna vez comentó Taibo eso. ¿Por qué no hacen crecer ustedes de manera creativa sus acervos? Y te quiero decir que es algo que sí hacemos algunos mediadores. No sé si todos. Yo por lo menos sí. Los libros que ya tengo muy vistos en mi sala, en alguna reunión con mediadores, voy y los intercambio y así tengo títulos nuevos. Hemos buscado la manera de hacer crecer y de no parar las actividades, aún con la pandemia. Nos hemos ajustado a los tiempos para manejar las redes sociales, para poder tener visibilidad en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, y poder así de esta manera no dejar vacío ese espacio. Nosotros publicamos actividades todos los días de la semana, siempre diferentes y siempre originales, donde compartimos poesía, donde compartimos lo que nos van pidiendo, ¿sabes? Porque también abrimos ese buzón para que la gente nos escriba y nos diga qué es lo que quiere escuchar. Si quieren tener un conversatorio, si quieren tener un círculo lector para platicar de algún libro, para comentar, eso es lo que hemos estado haciendo en este camino. Somos apasionados de la lectura,
pero sobre todo estamos ciertos en que solamente podemos crecer si nos vamos aliando región por región. Le comentaba hace unos días a Sofía Trejo que yo siempre soy la nueva. Es una cosa maravillosa, ¿te das cuenta? Porque a pesar de la edad sigo siendo la nueva donde me pare. Llego y tengo nuevos compañeros con quienes trabajar, gente nueva de quien aprender. Y en Tabasco, con sus características tan especiales, he aprendido muchísimo también. Aprendimos, sobre todo, la literatura de la región, ¿sabes? A veces se nos olvidamos que tenemos unas glorias nacionales como escritores que hay que leer más. Hay que leer literatura mexicana también. Hay que tratar de encontrar estos libros que afortunadamente nos ha dado el fondo, donde tenemos también en lenguas originarias. También tenemos libros en braille. Sí es cierto, es una realidad que tenemos que buscar, que pedir estos libros si es que los necesitamos, porque si no le estamos quitando la oportunidad a otra sala a la que le hacen falta. En mi caso, yo procuro a la comunidad a la que pertenezco, que es sorda e hipoacúsica, poder tener también las facilidades y subir videos subtitulados. ¿Sabes qué esa es una característica? Que tengan subtítulos. Cada quien sus luchas, dicen por ahí, ¿verdad? Y esta sala que es tan especial porque está dirigida por una persona con disminución de audición, tiene que ser sensible a estos temas. Y afortunadamente, después de las jornadas en las que estuvimos, en las que conocí a Sofía allá en Veracruz, nos dimos cuenta que hay compañeros también normoyentes preocupados por trabajar con la población con discapacidad, lo cual es una maravilla. Seguimos trabajando a pesar de la pandemia, seguimos adelante, creciendo y ajustándonos. Esta última entrega de Acervo fue maravillosa. Nos dejaron elegir libremente qué libros necesitábamos, como bien dicen. Yo te doy la visión de una mediadora como todas, que buscamos tener los títulos más atractivos y nos dieron unos títulos bastante interesantes. Faltan muchas cosas por hacer, pero podemos llegar más rápido si vamos juntos. Muchas gracias. Ramón Martínez, me gustaría preguntarte, llevas mucho tiempo desde 2008 en el área de desde 1996, perdóname, en el área de bibliotecas y en esta área ahora ya eres el enlace de Chiapas. Estaba hablando Sofía de la literatura local. Tienen ahí en Tabasco un gran poeta que es Pellicer. Ustedes, la tierra de los poetas en Chiapas, como Sabines, como toda esta, la generación de la Closepeda y otros escritores muy importantes. Ahora Balam, de quien hablábamos, un poeta maravilloso que habla del problema actual que son los indocumentados, el paso en Chiapas, que significa para este país. Pero tú, desde tu trabajo como mediador, como enlace, perdóname, ¿cuál ha sido el mayor reto? Hablabas tú del maestro Felipe Garrido. Felipe Garrido decía al inicio de este programa y en los libros que ha publicado de la necesidad no solamente de crear lectores, porque los lectores, pues, entrando a la escuela todos aprendemos a leer, todos somos alfabetas. La idea es crear lectores autónomos, lectores por placer, lectores que reflexionemos, lectores que seamos libres. No solamente que sepamos leer, también que sepamos escribir. Leyendo podemos saber escribir. ¿Cuál es la necesidad que tú ves desde esta perspectiva para crear un lector que también sepa escribir y también sea un buen escritor? Escribimos más que nunca, las redes sociales están llenas de escritos, pero muchas veces escritos que no son pues lo más adecuado, digamos, a lo que se quiere decir. Fíjate, Pilar, Marilina, Sofía, compañeras, Sofía Chiquet, el reto para Chiapas es complicado. Ustedes bien saben, el estado de Chiapas es una entidad con un nivel muy, muy alto de pobreza. Recuerdo un poquito para atrás, llegamos a tener hasta 120 salas de lectura y 10 para libros. Y pues, el programa nos permitía, a través de los fondos especiales de fomento de la lectura, poder ir acompañando a los mediadores en
en su quehacer a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Sin embargo, el estado de Chiapas, al ser geográficamente muy amplio y con demasiados problemas, nos ha costado mucho a nosotros poder ir dejando y sembrando esas semillitas de acercarse a los libros y a la lectura por placer. Hemos platicado en muchísimas ocasiones con nuestros compañeros mediadores y tratamos de apoyarlos, acompañando, por ejemplo, en los trabajos que realizamos con migrantes. Ustedes sabrán que pues, el año pasado pues, hubo una escalada muy, muy grande de migrantes en municipios como Tapachula, Mapastepec, Unión Juárez, Arriaga, Tonalá, y llegamos a implementar muchísimas actividades. Íbamos incluso, por ahí deben estar los archivos, fuimos como a 10, 11 municipios del estado de Chiapas que tenían una convicción de ser frontera incluso con otros estados, y llevamos un proyecto que se llamó Jornadas Sociales Itinerantes. Acompañábamos nosotros a otras instituciones como la Policía Federal, al IMSS, al ISSSTE, a Migración, iban caravanas médicas, y pues a alguien se le ocurrió la magnífica idea de que pudiéramos llevar salas de lectura, pero eso también nos permitió saber y entender que a veces nos da un poquito de desesperación, y se les comento de una manera personal, que ojalá pudiéramos tener muchísimas más salas, muchísimas más bibliotecas, porque cuando llegamos a algunas comunidades, ejidos fronterizos, y llevamos como 3, 4 cajas de libros, y llevábamos talleres y platicábamos con los niños, con los jóvenes, de que no tenían oportunidad. Muchos incluso en su vida habían tocado un libro, y esa es una realidad que a nosotros nos duele mucho. Sin embargo, yo soy un ferviente creyente del programa, porque hemos llegado a través de los mediadores, Antonio Reyes, por ejemplo, que tendrá participación en estos días en República de Lectores, y muchísimos mediadores más con los que fuimos a todos estos municipios, e incluso a veces hasta la instrucción era que dejáramos libros en las comunidades para que los niños pudieran acceder, porque eran realmente muy, muy pobres. Entonces, nosotros creemos que tenemos que trabajar más en la capacitación de nuestros mediadores, en poder, con el apoyo obviamente de la Dirección General de Publicaciones, del Fondo de Cultura Económica y Educal, que podamos ir pues dotándolos de más libros, de que ahora aprovechemos, por ejemplo, estas capacitaciones de manera virtual, que en el caso de Chiapas únicamente sacamos una generación del diplomado, y ahora ya platicamos con Alejandro, de tal manera que podamos sacar una generación más, y eso a nosotros nos tiene muy contentos. Vamos a iniciar próximamente a principios de noviembre un círculo de lectura más que nos va a permitir, lo que comentaba Marilina, poder, pues, si bien acortar un poquito el diplomado, pero al menos allá sacar otra generación de mediadores, porque cuando terminan el diplomado se van más motivados, siento yo que están más comprometidos con el programa, y realmente es una acción que nosotros agradecemos. Yo le decía a Alejandro Camarena que estamos muy agradecidos con todos ustedes, porque nos va a permitir profesionalizar más, y en un futuro muy cercano volver a capacitar a nuevas personas que están muy interesadas en aprender a cómo hacer mediación lectora, y que están muy interesados en tener libros y para compartir libros y lectura. Eso nos tiene a nosotros muy contentos, y creemos que esa es la manera en cómo podemos ir trabajando conjuntamente con la DGP, y desde el Estado, nosotros a través del proyecto editorial, por ejemplo, del Coneculta Chiapas, que es de donde depende en el Estado del programa. Igual estamos, la maestra Victoria Cecilia Flores Pérez, que es la directora del Coneculta, nos ha instruido que también la producción editorial del Coneculta y de otras instituciones y universidades como la UNICACH y la UNACH también se les pueda dar, porque ya existe un Consejo Estatal de Fomento de la Lectura en Chiapas, el cual se marca dentro de la Estrategia Nacional. Entonces, la idea es también que las universidades
y todas las instituciones que tienen una producción editorial nos den esos libros, fortalezcamos las salas de lectura y que también esos libros también los tengan los nuevos mediadores que se integren al programa, y creemos nosotros que esa es la manera en cómo vamos a ir dotando de más acervo, capacitando a más gente, de tal manera que el pequeño ejército que ahora tenemos pues también se vaya incrementando y nos ayuden, como lo han hecho siempre, haciendo mediación lectora en los ejidos, en las comunidades, que en Chiapas es muy extensa, tenemos más o menos más de 119 municipios y un sinnúmero de comunidades, y nos va a dar siempre mucho gusto poder llegar con nuestros mediadores del programa, pues a trabajar con migrantes, a trabajar en los cerezos, a trabajar en los parques, a trabajar en los centros culturales, que tenemos mucho. Hemos implementado un proyecto desde Coneculta de instalar salas de lectura con la producción editorial del Coneculta en teatros, en museos de la ciudad, en distintas partes del estado. Entonces creemos nosotros que esa es la manera de poder pues continuar haciendo nuestra tarea de una mejor manera, ¿no? Muchas gracias, Ramón. Yo pediría una última, así es, una última intervención, una última reflexión de parte de ustedes. Estamos ya sobre tiempo. Yo diría nada más, salieron 7 principios de esas jornadas y nada más quisiera leerlos porque son muy estimulantes. Las salas de lectura quieren leer en libertad, por gusto y por placer. Las salas de lectura quieren leer en compañía, ¿no? En compañía, creando sus comunidades lectoras, no en solitario, en compañía siempre. Las salas de lectura quieren leer en diálogo con los otros y con otros actores que se sumen a esta, que podamos ir sumando para la construcción de esos circuitos de fomento a la lectura en los territorios. Pero las salas de lectura también quieren leer con identidad. Con su identidad, ¿no? La que se lleva a cuestas o la que se tiene y que es fundamental para esas comunidades. Y también quieren leer en contexto, ¿no? A partir de Veracruz aprendimos que la lectura se hace en contextos y que las salas de lectura opinaron sobre ellos. Están los contextos territoriales, pero ahora también está la virtualidad como otro contexto en el que podemos trabajar. Y las salas de lectura quieren leer con equidad. La cuestión de las niñas y las mujeres estuvo presente durante todos estos momentos. Y las salas de lectura quieren leer con creatividad también. Entonces yo cerraría con eso y no me podría ir sin agradecer a Celia Ramírez, a Carmen Pérez y a Claudia Ontiveros y a los jóvenes Construyendo el Futuro, que fueron los compiladores de todo este trabajo. Un equipo muy valioso que de veras producía, íbamos y veníamos, ¿no? Y no paraban de trabajar estas sistematizaciones y esta memoria que finalmente nos permite ya tener una publicación de mediación, voces de mediación lectora. Yo agradezco, muchísimas gracias por acompañarnos, salas de lectura, muchos años más, 25 años, y que sigan estos años estimulantes del Programa Nacional Salas de Lectura. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias por su participación. Va a haber una ronda, Pilar, perdón. Sí, Que cierren los compañeros. Sí, tuvimos un pequeño problema de redes, ya saben, esto pasa, y bueno, nos gustaría que hicieran una última reflexión en torno a esta mesa y en torno a esta publicación y en torno a lo que se está trabajando. Si pudieras, Sofía, contarnos cuál es tu perspectiva para este futuro de las salas y para tu propia sala. Bueno, pues lo dije en cada una de las celebraciones que hemos tenido esta semana. Larga vida al Programa Nacional Salas de Lectura. Yo sé que el camino continúa y va a continuar, como bien lo dijo Aline, como bien lo dijo Sofía, va a continuar porque es más allá de las personas que vamos pasando ahí. El Programa Nacional Salas de Lectura llegó para quedarse, porque estamos en camino de volvernos un país lector. Esa es la convicción con la que me levanto todos los días. Vamos a convertirnos en un país lector. Gracias por todo su apoyo. Gracias por apoyar cada vez más a la comunidad con discapacidad. Gracias por tomar en cuenta a todas las salas exclusivas de mujeres. Gracias por tanto. Gracias por el acervo. Gracias por ese oído que nos está escuchando cada vez más. Gracias por una vez
arremangarse las manos y entrarle al lodo, porque a eso le entraron fuerte y se han bajado a escuchar con nosotros lo que está sucediendo en cada pueblo y en cada comunidad. Y eso no tiene precio. Larga vida a Salas de Lectura. Muchas gracias desde mi corazón. Muchas gracias. Aplausos para ustedes. Muchas gracias. Gracias también a ti, igual que todas las mediadoras y mediadores de este país maravillosas que nos confortan con este gran trabajo. Ramón Martínez, ¿cuál sería tu conclusión? Gracias, Pilar. Agradecer sobre todo el gran trabajo que realizan los mediadores de salas de lectura en todo el país. Lo decía muy bien Frank en la reunión que tuvimos con Marilina en esta semana, es de que a veces con o sin nosotros los mediadores seguramente van a seguir, pero decirle que vamos a estar nosotros presentes para seguir apoyándolos, para seguir acompañándolos, vamos a seguir generando políticas públicas conjuntamente desde las instituciones, vamos a seguir volteando a ver a todos los mediadores en cada uno de sus municipios, apoyándolos. Precisamente hoy hubo una gran celebración en el Paralibros de Tapachula con nuestra compañera Noemí Cardona, que es una excelente mediadora del Programa Nacional de Salas de Lectura, y se ha tomado ese Paralibros como suyo, y hoy no quería ella dejar pasar la fecha para celebrar los 25 años del programa, y así como ella, pues hay muchísimos mediadores más en el país, en Chiapas, que están pensando ya en cómo le van a hacer, si no viene hasta que pase la pandemia. Ahorita mismo, muchos mediadores ya están utilizando las plataformas, están utilizando las redes sociales para narrar, para contar, para charlar en torno a los libros. De manera particular, nosotros seguimos impulsando con proyectos virtuales como Cultura en Línea y El Arte Ayuda, charlas, pláticas, recomendaciones bibliográficas. Estamos vinculando mucho a mediadores, estamos vinculando mucho a bibliotecarios públicos, en esta nueva posibilidad también que brinda esta nueva administración de no estar peleados, al contrario, de estar unidos junto con el doctor Marx Arriaga, con Marilina, desde la DGP, de las DGB y de las de la DGB, implementando trabajo conjunto, y eso a nosotros nos parece magnífico porque vamos a hacer equipo también con las bibliotecas públicas y las salas de lectura, y eso nos anima mucho a nosotros. Agradecer, por supuesto, también a Marilina, a Sofía, a todo el equipo de la DGP, que han sido siempre muy amables con todos nosotros para poder darle continuidad en Chiapas, que sí, a pesar de que, bueno, a veces no tenemos los elementos financieros necesarios, nunca nos ha faltado la buena disposición, la gran voluntad de la DGP para apoyar a Chiapas, para ayudarnos a que el programa en Chiapas siga creciendo. Prueba de ello es que estamos ya en la víspera de una nueva capacitación para nuestros mediadores que no habían concluido el módulo de profesionalización, y ya va a suceder ya en pocos días. Eso se agradece de sobremanera, y que comentarles que sigue el compromiso nuestro. Es un proyecto que amamos en Coneculta y que vamos a seguir sin duda haciendo crecer como esa plantita del logotipo de nuestro programa. Le vamos a seguir echando agüita, le vamos a seguir echando abonito para que cada vez crezca más. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Querida Marilina, ¿cuál sería dijiste, estamos trabajando y estamos trabajando muy duro, y estamos trabajando desde casa y utilizando todas las herramientas que nos permiten llegar a más gente. Siempre hay algo bueno dentro de todo, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión que te quedas con esta mesa? ¿Cuál sería tu reflexión? Estamos trabajando tan duro que el internet nos bota. Sí. Me vomitaron de la reunión, pero bueno, heme aquí de nuevo. Pues mira, mi reflexión, ahora sí que estamos muy optimistas, más allá de los retos, más allá de los conflictos. Desde aquí un abrazo a quienes, a mediadores y mediadoras que sí sabemos que han pasado en muy malos momentos durante estos meses de pandemia. Todo nuestro cariño, pero estamos convencidos, porque lo hemos visto, que el programa no solo va a sobrevivir, sino va a tener ahora más espacios donde trabajar. Hace rato decía
la capacitación ya empieza a ser también virtual, y una vez que tengamos la posibilidad presencial, no vamos a perder la virtual. Entonces, lo que estamos haciendo es que ahora vamos a tener doble espacio, doble escenario en donde se va a desarrollar el Programa Nacional de Salas de Lectura. Ya no nos vamos a limitar a lo presencial, que desde luego es lo que más nos gusta, o sea, lo que más queremos, y ahora vamos a aquilatar el día que nos veamos, que nos abracemos, que nos tomemos de las manos, que escuchemos de viva voz, así, de presencia, a alguien que nos esté leyendo o recomendando un libro, lo vamos a aquilatar, pero que ya vimos esta otra modalidad y no la vamos a desaprovechar, la estamos aprovechando y muchísimo. Yo, aparte de la felicitación que ya cantamos las mañanitas y demás al Programa Nacional de Salas de Lectura, les reitero, jueves a las 8 en República de Lectores. Véanla, es un programa diseñado y hecho para ustedes. Lo vamos modificando semana a semana, lo vamos adaptando, no es un programa fijo, depende solo de nosotros, así que es la suficiente flexibilidad para moverlo, hacerlo, deshacerlo en función de las tareas de fomento a la lectura. Y lo otro que también ya está circulando en redes es para invitarlos del 12 al 16 de noviembre al Festival de Literatura Infantil y Juvenil. Este año, por más que obvias razones, no se pudo llevar a cabo la adoradísima FILIC, la Feria del Libro Infantil y Juvenil, Feria Internacional, que además le tocaba la emisión 40, y además ya habíamos llegado a un acuerdo para que la FILIC fuera en La Laguna, y en Mérida también, Ciudad de México, Mérida y La Laguna, y ahora se suma Mérida y La Laguna, Durango y Coahuila, para que hagamos este festival virtual. Así que habrá muchísimas actividades, de hecho ya algunas empezaron previas al festival, pero las esperamos en el Festival de Literatura Infantil y Juvenil, y de verdad a las salas de lectura, a las mediadoras, a los mediadores, y a esas comunidades lectoras, esas personas que están detrás de esas salas de lectura, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, y en la medida de lo posible, quédense en casa leyendo. Muchas gracias, Sofía Trejo. ¿Quieres comentar algo más? Sé la pasión que tienes en este trabajo. Es realmente un programa bellísimo, hermoso. Quienes llevamos tiempo en la cultura sabemos que es uno de los programas más nobles, más bellos. Estamos entusiasmados de estar aquí, estamos entusiasmados de que cada vez haya más mediadoras y mediadores. Es su fiesta, es la fiesta de todos nos sentimos parte de este trabajo. Sofía Trejo, ¿con qué nos quieres despedir? Un abrazo, mediadoras y mediadores del país, son un ejemplo y un orgullo, de verdad. Larga vida al Programa Nacional Salas de Lectura, nada más. Un fuerte abrazo. Larga vida, y recuerden que seguimos las celebraciones hasta el viernes. Sigan el programa, que al ratito tenemos otra mesa. Gracias por acompañarnos y buena suerte a todos. Quédense en casa y leyendo se quedarán mejor. Gracias. Chava, querido, gracias. Gracias, Chava. Te ves muy bien, gracias. Ay, gracias. También a mí me...